puesto, así que ni tan mal. Y Total. además tenía muchas ganas de esta charlita en el que vamos a juntar un poco de más lo que ya estábamos juntando hace tiempo, ¿no? Pero que es un tema que creo que tú tampoco has dejado mucho abierto en tu cuenta y demás, pero bueno, vamos a abrirle ahí un poquito para que todo el mundo también nos pueda conocer un poquito más, porque bueno, mi cuenta Claro. va más dedicado a esto, pero la tuya no, así que bueno, podemos tirar un poquito del hilo y es un poco sobre el tema de las energías, de bueno, el por qué empezamos también con todo esto, que nos llevó también a trabajar con todo esto, porque al final yo creo que en un principio, al menos para mí, esto no era un ideal de un trabajo, sino era como una herramienta para mí de introspección, para ver qué me ocurría, pues como ir a terapia. Para mí el comenzar con las energías y todo eso fue como ir a psicólogo, un poco así. O sea, no quiero compararlo, pero para mí fue un poco similar. ¿Tu experiencia también fue parecida? Pues sí, nosotros sí que lo hemos hablado por privado, el tema de, aunque yo en mi cuenta no hablé de energías en sí, en mi vida personal sí que día a día me baso mucho en la energía, en lo que yo siento y como siempre digo, en escucharme, ¿no? Y yo sí empecé un poco cuando paré y dije, no me está gustando nada el camino que estoy tomando, el camino laboral, no me hace feliz, no estoy bien, mi cuerpo no está bien. ¿Qué necesito? Creo que es una pregunta muy importante. Sí. Y pues pensé que lo que creo que se me da bien, bueno, creo, ¿no? Lo que se me da bien y lo que me gusta es ayudar a los demás. Y empecé en este camino del coaching. Al final yo soy pedagoga, al final pues tiene algo que ver, pero me embarqué, vamos, dejé el trabajo en la tienda, de hecho, que era mi último trabajo en tienda, y me embarqué en esto porque es algo que me gusta y diría que fue por mi propia energía, por lo que yo sentía y sí, por mi energía. Sí, que ¿Y tú tú? lo sentiste así y ya está, ¿no? La verdad es que es súper bonito eso lo que dices, porque al final yo en ese momento cuando me pasó parecido a ti, fue por una ruptura, ¿no? O sea, yo me sentía muy mal y fue como, venga, vale, ¿qué hago con esto? Vamos a comenzar con el tema del Reiki, pero ni siquiera en ese momento mi cabeza daba como para pensar en nada más, rollo, pues como tú ahora hiciste este trabajo de decir, ¿qué siente mi cuerpo? Yo en ese momento no tenía capacidad para pensar qué siente mi cuerpo, pero inconscientemente de alguna manera mi cuerpo sabía que yo tenía que seguir ese camino, ¿sabes? Entonces por eso comencé con todo el tema de las energías y es verdad que con el paso del tiempo sí que me di cuenta que cuando yo me escuchaba, pues entendía cosas. O sea, al final el tema de la energía yo creo que actualmente nos lo hemos llevado a un terreno un poco pantanoso, ¿no? En plan como súper místico, de brujas, pero no es más allá de lo que tú has dicho, de escucharte a ti misma, ¿no? Y ver qué necesitas. No sé, o sea, ¿tú qué opinas de todo esto, de este momento que estamos viviendo con el tema espiritual, que no sé, que la gente como que le aterra? O sea, es como que hay dos bandos, la gente que es muy pro espiritualidad y la gente que lo demonizan. No sé, para mí es terrorífico que, o sea, yo no demonizo nada porque creo que, bueno, que cada uno tiene su camino de vida y yo no juzgo, ¿no? Pero hay mucha gente que sí juzga nuestro camino espiritual, con las energías y demás. ¿Tú te has visto afectada con todo esto o el comentarlo con gente y que te miren como diciendo, joder, esta, ¿sabes? No lo sé. Ha habido momentos en mi vida. A ver, si tú no conoces a alguien y le dices, yo me escucho mucho, mi intuición, y claro, hay un momento en el que yo digo, siento que va a pasar esto. Al principio me miraban raro. Ya mis amigos directamente muchas veces me preguntan, ¿tú qué crees? ¿Qué sientes? ¿Qué tal? ¿O has soñado algo? Mm, Entonces, es verdad que antes yo misma rechazaba esa parte de mí porque es cierto que cuando conoces a alguien, imagínate que le cuentas, pues mira, yo sueño cosas y pasan, o yo siento tal cosa y se cumple porque, no sé, tengo mucha intuición y la escucho. Pues al principio lo rechazaba porque creo que la gente lo rechaza, pero la mm, gente ya que tengo en mi círculo cercano, que es parecida a mí o me conoce, sí, ya no me juzga. O sea,
no me juzgan y además me hacen caso, que es todavía Claro, mucho mejor. es Porque es verdad importante. que no me suelo mucho equivocar. Conmigo a lo mejor quizás sí, pero con los demás la verdad es que no. Y ya entramos en un tema muy... Porque claro, tú me estás hablando de energía, de escucharnos en nuestro día a día, pero también te he comentado alguna vez que a mí el tema, por ejemplo, tarot me interesa mucho. Lo hago, yo a veces necesito, cuando no lo veo y la ayuda de los demás no me sirve quizás en un momento, yo muchas veces uso el tarot como guía. Que esto no quiere decir, como tú y yo hemos hablado más de una vez, que haya que hacer 100% caso, ni que te diga el futuro y que al final no, creo que no lee la energía y es un poco guía cuando estás entre dos opciones, no sabes muy bien por dónde tirar. A veces Sí, pienso que te puede ayudar un poco, no hacerle caso 100%, pero ver otras opciones. Lo llamaré así. sí, sí, totalmente. Opino exactamente igual que tú. O sea, que el tarot es otra herramienta, pero que tampoco te puedes tirar de cabeza con ella al 100%. O sea, creo que al final todo ocupa su espacio y puede venirte bien, pero creo que hay mucha gente que utiliza el tarot a la desesperada, ¿no? En plan, como si fuese una varita mágica que nos fuese a resolver la vida, ¿no? Porque yo he tenido historias con gente que en plan de, no, es que me has dicho esto, ya, pero es que, o sea, una cosa es que te lea lo que va a suceder, entre comillas, o una energía tal, pero eso no quiere decir que las cosas no vayan a cambiar. Al final también depende de las De decisiones ti. que tú tomes en tu vida, porque yo te puedo decir, vale, tu energía actual es esta, la energía que tú puedes adoptar es esta, pero si tú no tomas acción, la energía se va a quedar estancada, como, ¿sabes? O sea, es que se piensa en eso, que es algo que, ala, se va a resolver su vida y es que nada que ver. Entonces yo creo que también parte de esta gente que demoniza todo este tema de energías es gente que está insatisfecha, ¿no? Con su vida, que tampoco toma acción y le reprochan, pues al igual que reprochan a la vida, pues reprochan a las energías o a cualquier otra cosa. No lo sé, esa es mi opinión, no sé tú qué piensas. Sí, igualmente también, aunque esto sea una charla entre nosotras, los que os conectáis podéis dar vuestra opinión, que os vamos leyendo también, que podéis participar en esta charla. Y pues en sí, sí, yo creo que hay que ser más abierto de mente o abierta de mente. Sí, Mm, muchas veces lo hemos hablado también, ¿no? Yo no voy a terapia, yo no hago una sesión de tal, o yo no. ¿Por qué? ¿Qué tiene de ya, malo? Si te duele la cabeza vas al médico, si no estás bien anímicamente, ¿por qué no vas a buscar ayuda externa? Pues lo mismo con las energías o con lo que tú quieras, con el tarot o con... Creo que hay que abrir un poco la mente, está muy bien pensar una cosa u otra, pero a veces no está de más tener más herramientas en cuenta. sí, totalmente. Y al final que creo que son herramientas como muy, para mí son muy bajadas a tierra, ¿no? Porque son herramientas, pues eso, es que ya partiendo de la base que hablamos de energías, ¿no? Que no es una charla con tu terapeuta, que yo no tengo nada en contra, o sea, yo, vamos, mi terapeuta, vamos, encantada al 100%, pero es como, joder, algo tan físico, o sea, porque yo sinceramente todo esto lo noto muy físico, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo hago sesiones de Reiki o hago sesiones de péndulo hebreo, por ejemplo, o sea, yo siento lo que siente la persona, que me imagino que a ti también te pasará. O sea, cuando tú canalizas con el tarot, a mí realmente, yo qué sé, si esa persona tiene un mal de ojo o tiene una carga muy pesada, yo de pronto empiezo a notar esto súper pesado, las cervicales, o yo qué sé, si está como muy estresado, la mandíbula se me tensa de pronto, que es como, o sea, que la gente se queda flipando cuando yo le digo, oye, estás en un momento muy tenso, estás con mucho estrés en el trabajo, o no lo sé, o sea, realmente no sé qué pasa porque tampoco yo me meto en la vida de la gente, ¿no? Pero yo siento lo que ellos sienten. Entonces, claro, es como que ya ellos se echan cuentas y dicen, ostras, pues sí, fíjate, mira, me ha pasado esto. Hace poco, pues discutí con mi prima y es verdad que cuando estoy con ella me pongo tensa y cuando ¿sabes? Cosas de esas que dices, ¿ves? ¿Y por ¿Tú qué crees tengo, o que sea, el qué? sí? No, te preguntaba que si tú crees que tiene algo que ver con la sensibilidad también, sentir esas cosas. Claro, pero esto parte de la base de que nosotras, por ejemplo, nos hemos abierto más, porque yo hace 5 años igual no me permitía abrirme
a esta sensibilidad que yo considero que tengo ahora, ¿sabes? Y yo ahora con esta sensibilidad, pues quizás siento de más, o sea, que seguro que a ti también te pasa, que es como Dios, o sea, es que estoy con alguien y es como, ¿estás bien? Te Mm. duele la cabeza, ¿sabes? O sea, yo lo noto y lo percibo, pero creo que al final también es parte de la vida, ¿no? El abrirte a sentir a, pues eso, a lo que pueda pasar y ya está. Pero que hay mucha Sí. gente que para su desgracia no tienen esa apertura. Y no te digo apertura que sean canalizadores, te digo simplemente que se sientan. O sea, que se tomen 5 minutos al día y que sientan su cuerpo y ya está. Porque no sé si la gente que nos está viendo se da ese respiro y toma un poco de conciencia, ¿no? De su, no sé, de su estar, de su sentir, de qué es lo que siente, ¿no? Porque muchas veces reprimimos todo eso y, y ya te digo yo que en algún momento sale. O sea, yo por propia experiencia al menos, cuando te anulas tanto, ¿no? Te bloqueas a nivel energía, de pronto llega un momento que hay un tope y eso es como un río. De pronto empieza a salir todo y ya está. No sé si tú en algún momento notaste eso, ¿no? Que pues siempre has sido tan sensitiva. Creo que siempre he sido sensitiva, pero no siempre, como tú dices, lo he trabajado. Creo que Ya, sí. Y llega un momento en el que sí que llevo mucho trabajo interno por causas de la vida y al final creo que me ha servido también para estar donde estoy ahora y elegir lo que estoy eligiendo ahora. Creo que es importante y dedicarse también unos minutos para meditar, ya sea cuando te levantas o antes de dormir. sí, Es que sienten mucho. En las sesiones de coaching, yo siempre me gusta incluir alguna meditación y al final la gente o acaba llorando o se lo interioriza muchísimo sí, y al final se abre y se expone. Creo que es una parte también importante, sí, ¿no? pararte y pensar un poco, ¿no? Y Sí, 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 total. adentrarte en ti es muy importante también. Sí, 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 la verdad que sí. O sea, que tú ves, por ejemplo, fundamental el hecho de las meditaciones, ¿no? Porque, o sea, yo las tengo totalmente integradas y yo medito, si no todos los días, prácticamente todos los días, y es algo que para mí, vamos, es como el respirar. Pero sí. yo creo que para cualquier persona que esté empezando en esto, no sé si alguien de los que nos sigue ha meditado alguna vez en su vida o es de esas personas que le cuesta, pero tú desde tu experiencia, o sea, es algo que recomiendas 100%, el hecho de la meditación. Sí, sí. Mira, por aquí nos pregunta si el don de la sensibilidad se nace con él o se desarrolla. Pues creo que un poco, en mi opinión, 50-50. A ver, Sobre pueden todo ser se las dos. desarrolla, pero sí, A ver, hay gente pero que nace nacer, con él que tú lo sabes perfectamente. O sea, creo que hay niños que tú los ves desde pequeñitos que dices, Dios, o sea, esta persona es altamente sensible y, bueno, quiero incluir aquí brevemente el espacio de las personas neurodivergentes, que son personas súper sensibles a todo esto, que es como que las excluimos un poco de todo esto, pero al final las personas con autismo, con TDAH, con TDA, o sea, todas estas personas, todos estos niños, aunque no se divulgue tanto sobre ello, son personas altamente sensibles y que muchas de ellas que tienen ciertas dificultades a la hora de desarrollarse, por ejemplo, en el hablar o en diversas cosas porque tienen grados potentes, creo que no llegan a tanto porque sensitivamente llegan a una barbaridad y precisamente esos niños son altamente sensibles desde que nacen. Pero es cierto que se desarrolla con el tiempo también. O sea, ves, tú, por ejemplo, naciste casi con ello más así, aunque no estuvieras tan abierto. Yo creo que yo no lo recuerdo. También te digo que puede ser que estuviera ahí cerrado y que yo no lo desarrollase en su momento y lo he desarrollado ahora, pero bueno, creo que en cualquier caso es una bendición. O sea, yo creo que el poder sentir así es increíble, la verdad. ¿y alguna vez, ya sabiendo que tienes esta sensibilidad, te has cerrado porque no has querido saber cosas o no, por ejemplo, sientes el malestar de alguien, en algún momento te has agobiado y te has cerrado a eso? No me he cerrado, pero sí que es cierto que me ha abrumado. O sea, al principio como que no sabía controlar el hecho de que hubiese una pequeña puertecita para yo poder cerrar y que no,
no me llegase toda esa información, ¿sabes? Porque era como Dios santo, porque además yo soy una persona que estoy acostumbrada como a ser muleta de mucha gente, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido parte de mi vida y claro, cuando yo me empecé a abrir fue mucho más. O sea, tú imagínate, si yo tenía un canal finísimo, que yo ya era sostén de mucha gente, de pronto, cuando yo abro mi canal y me empieza a venir todo, o sea, yo sentía, pues eso, lo que tú dices, que sentía el malestar de otras personas, pero es que incluso, o sea, ya no te hablo de personas que yo conociese, sino de gente de mi alrededor que ni siquiera, o sea, yo que sé, paseando por la calle es que yo veía a una persona y era como que sentía su cosa y yo decía, Dios santo, o sea, claro, ya con el tiempo como que aprendes un poco a, pues eso, a gestionar todo eso, pero es una barbaridad porque yo sentía que me drenaba la energía, pero así, o sea, de pronto desaparecía mi energía y claro, pues ahí tenía yo que tomar mis tiempos, o sea, yo ahí tenía que encerrarme en casa, yo qué sé, 4 o 5 horas al día, en plan de no quiero ver a nadie, no puedo estar en contacto con más gente porque es que necesito cargarme las pilas. Ujú. Sí, ¿verdad? ¿A ti te ha pasado también alguna vez? Sí, de hecho tuve una época en la que como que sentía que iban a pasar muchas cosas malas y fueron Sí, pasando. Y en ese momento recuerdo que me cerré totalmente y dije, no quiero saber nada más, no quiero sentir nada, no quiero soñar nada, no quiero, no quiero ya, sentir en general nada. Y fue así una racha, pero después con el tiempo he vuelto a abrirme sí, a todo esto porque ya no estamos hablando solo de una parte espiritual, estamos hablando que para ser una buena guía, ya seas terapeuta, sí, psicóloga, coach o lo que tú seas, necesitas ser empático, necesitas sentir y necesitas percibir, ¿no? Cómo está la otra persona. sí, sí, totalmente. Entonces, sí, y a veces también quizás es una racha mala, pero que también percibes lo bueno, tu intuición está ahí y a veces Sí, también te dice cosas positivas. Entonces, sí que me cerré un tiempo, pero después he vuelto a abrirme a todo esto. sí, 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 total. Mira, Ana nos pregunta que qué herramienta recomendáis. Pues mira, yo como he dicho, la meditación creo que es muy importante Es porque es un importantísima. momento, si consigues de verdad despejarte y escuchar tu voz interior, muy Sí, importante. Después, tema de si a quien le gusta el tarot también se sacan muchas cosas, pero tiene que ser que sepas y que te guste, claro, que tengas esa intuición. Regresiones, que al final también es un tipo de meditación. sí, Y yo como herramientas te diría esas ahora mismo, no sé tú cuál recomiendas. sí, o sea, yo la meditación la recomiendo al 200% siempre. Lo que pasa que también digo que no hay que exigirse mucho porque a mí la gente me suele decir, es que yo soy muy intensa, yo es que soy un culo inquieto, yo es que no puedo meditar más de 10 minutos. Medita 10 minutos, no pasa nada. O sea, creo que todos hemos aprendido a andar andando, ¿no? O sea, poco a poco. Y creo que no puedes someterte a algo que tú no sabes gestionar porque eres muy nerviosa, pues no pasa nada. Dedícate 5 minutos y ni siquiera te digo que te pongas una meditación a escucharla. Siéntate, siéntate en la cama y escúchate. O ya está, no hagas nada, mira techo, come techo, ya está, no pasa nada. No hagas nada más, o sea, literalmente ponte el cronómetro en el móvil, 5 minutos y ya está. O sea, que obviamente hay muchas meditaciones. Yo, por ejemplo, escucho muchas en YouTube que, pues, vamos, tú pones meditación de 5 minutos y te salen. Y creo que es algo súper beneficioso y sobre todo el no cerrarte a ello, porque, joder, yo al principio, yo esto lo cuento siempre, yo me ponía ahí y yo me ponía a pensar mis cosas. Yo igual me ponía una meditación y me ponía a pensar mis cosas. Pues es que mañana tengo que ir a comprar, es que tengo que estudiar esto. Joder, si tengo que ir al gimnasio no me da tiempo. Pero con el tiempo es algo que se desarrolla, que tú aprendes a estar ahí. O sea, al igual que aprendes a estar contigo misma, que creo que es lo mismo. O sea, al final es estar un ratito contigo. Entonces creo que Sí, es simplemente dedicarle tiempo y saber que es algo súper beneficioso para ti. O sea, que te va a llevar a puntos y a un estado de relajación. Porque a mí la gente que me dice es que soy muy nerviosa, cuando empiezan a meditar me dicen, ostras, es que cómo el sistema nervioso se va relajando y claro, al final el sistema nervioso está revolucionado porque no te escuchas. O sea, cuando empiezas a escucharte, se relaja, o sea, como debe de ser. Así que, sí, no sé, nosotras, vamos, lo total. recomendamos al 100%. De hecho, yo dejo por aquí que en mi canal de YouTube tengo alguna meditación, por si os queréis pasar.
tenéis el enlace en mi perfil y bueno, iré subiendo alguna más poquito a poco. Muy bien. Yo soy la primera que soy nerviosa y soy muy Sí, ansiosa y me cuesta también, como tú dices, ponerme a meditar. Y hay mucha gente que se lo recomienda y me dice lo mismo, no es que soy nerviosa o soy nervioso, digo, sí, yo también. Y quizás no vale para todo el mundo, pero para todos los días, pero en algún momento sí, párate, párate, ponte música relajante y escúchate como tú dices. Si no quieres cerrar los ojos y tal, pues mira al techo, pero intenta no pensar en lo que tienes que comprar, ¿no? O lo que tienes que limpiar o lo que tienes que sí, hacer en el trabajo. Simplemente escúchate de verdad y sí. Y se puede sobre al todo final en no practicando. exigirte, y no exigirte Mm, tanto, o sea, que no pasa nada porque un día no te salga bien, ni un segundo día no te salga mm, bien, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, o sea, yo he estado muchísimos años, y me imagino que tú también, para cogerle el punto, o sea, esto es como montar mm, en bici, o sea, creo que no tiene un tiempo en el que tú digas, me sale, pues, mm, y yo a día de hoy a mí me pasa que yo hay veces que me pongo alguna meditación y me voy de la mm. meditación e incluso quito la meditación, digo, es que yo hoy no estoy para meditar. Y ya está, y Sí. no pasa Y nada. no pasa nada. Eso es. Ya está, a otra cosa. Ya ves, no hay que obligarse a nada y ya está. Y como digo, no es para todos los días. Hay días que se está cansada y llegas de trabajar y no tienes ganas o tienes ganas de ponerte una serie y no pensar, que también es totalmente válido. Pero al final es practicar Sí, y total. es muy beneficioso. Sí, pero bueno, yo creo que al final todas estas herramientas que estamos comentando, ¿no? Creo que es como un camino para llegar a ti, o sea, porque al final a mí me da igual que hagas una cosa, incluso voy más allá, o sea, ya no te digo que hagas ni Reiki, ni tarot, ni que te hagas sesiones de coaching, es que si te apetece bailar, baila, o si te apetece salir a correr, sal a correr, o sea, la cuestión es que la herramienta esté alineada contigo. ¿Sabes? No Mm, porque nosotras te digamos, ponte a hacerte tarot. No, esa es la herramienta que nos ha servido a nosotras realmente, ¿no? Pero no tiene claro, por qué servirle a todo el mundo, ¿sabes? O sea, creo que somos personas diferentes y que, bueno, que obviamente en muchas cosas vamos a coincidir, pero en otras tantas no. Yo qué sé, yo he tenido temporadas, pues literalmente lo que os acabo de decir, yo salía a bailar, yo me bailaba mis bachatas y eso me ayudaba a conectarme conmigo misma, me ayudaba un montón. Luego he tenido periodos que mi manera de conectar conmigo era pasar ratos de soledad y estar yo sola conmigo misma y ya está, y tener cero interacción social. Pues bueno, yo creo que es súper importante escucharte a ti misma y ver qué necesitas en ese momento, ¿sabes? Porque yo creo que vamos cambiando, somos cíclicas y cada ciertos momentos necesitamos una cosa u otra. Entonces creo que al final nunca va a ser lo mismo. Entonces lo principal es escucharnos y no obligarnos a hacer cosas que no nos apetecen, porque luego al final ahí es cuando las cosas se empiezan a torcer un poco y la verdad es que no mm, sale bien. sí. Yo sí recomendaría si estamos en una etapa que todos la hemos pasado o estamos pasando, en una etapa de estas en las que no tienes ganas de nada, que no te levantas, que no Sí. te vas desilusionado, moverte, o sea, lo Mm, que sea, ya sea lo que tú dices, bueno, que a lo mejor no te gusta bailar bachata, pero ponerte una canción que te guste y bailar delante del espejo, sí, lo que sea. salir a caminar, no tiene por qué ser correr si no te gusta correr, hacer deporte si te gusta, ir a la playa si tienes la playa cerca y leerte un buen libro, lo que sea, moverte, eso sí lo recomiendo. Que no lleguemos tampoco a, como no me apetece, no lo hago, porque es que al final, como no Ya, entras en un bucle sí, en el que no es muy difícil salir. Entonces yo sí recomiendo, aunque sea 10 minutos de tu día, intentar moverte, aunque no tengas sí. ganas. O Ese sea que tú esfuerzo aquí sí, un poco de disciplina, ¿no? O sea, con esto tú te dirías que hay que enfocarlo y ponerle un poco de disciplina a moverse un pelín, aunque sea, si estamos en diariamente. una etapa de estas tristonas, como la llamo yo, Sí, sí. O sea, una cosa es un día que no te apetece nada y estás en la cama tirado, está estupendo. Pero cuando ya entras en un bucle de todos los días, sí ya, recomiendo un poco de movimiento, simplemente movimiento. sí. Sí, sí, total. Mira, Angie nos dice que también hay personas cercanas que te ayudan a salir del bucle, por supuesto. O sea, obviamente creo que el tener una red de apoyo
que te pueda ayudar en lo que estás pasando es primordial. O sea, creo que es súper importante tener gente que te apoye, eh, a la que le puedas contar qué es lo que estás pasando en ese momento. O sea, creo que es algo súper beneficioso. Y si encima te puedes ir de paseo con ella, pues mejor, o con él, mucho mejor, porque al final creo que es un dos por uno. Pero sí, sí, o sea, al final yo creo que ambas tenemos gente cercana que nos apoya, que hemos apoyado también cuando hemos estado en malos momentos y creo que es súper importante tenerlo. Sí, muy importante formar ese círculo también, como tú dices, cercano y que sea una red de apoyo. Todos con todos al final, porque una relación Sí, tiene que ser dar y recibir, ¿no? Aunque uno, como ya hemos hablado alguna vez, aunque uno esté al 60 y otro al 40, después que sea al revés, sí, simplemente. sí, Y sí, sí, es muy total. importante de rodearte de personas buenas y que te aporten cosas positivas, claro que sí, Sí, pero bueno, también te total. digo que luego hay muchas personas que yo, la verdad es que con esto últimamente sí que he aprendido mucho a filtrar, que, o sea, yo soy una persona que, mira, mi hombro lo tienes aquí para llorar siempre que lo necesites, pero que también siento que hay muchas personas que se aprovechan de las situaciones, ¿no? Que es como, joder, yo te apoyo en todo lo que necesites, pero tampoco soy tonta, ¿sabes? O sea, una cosa es estar ahí siempre y otra cosa es que solo vengas a comentarme tus movidas y ya está. Y luego no estás para nada más, ¿no? O sea, tú me las cuentas a mí, pero luego para mí quién está, ¿sabes? O sea, creo que también la balanza se tiene que equilibrar, ¿no? En una relación y no sé, que sea recíproca, porque es que si no, no tiene ningún sentido. Sí, creo que conforme vas cumpliendo años y trabajas, ¿no? Lo que estamos hablando, de escucharte, tu energía, tu espiritualidad, llámala como quieras, creo que también ya ves esas cosas venir, ¿no? Cuando viene una persona así, antes quizás con 15 años no lo veías, ahora ya sí lo ves. Sí. Entonces, pues sí, se ve antes y ya está. Y al final hay que cortar ese tipo de relación. Si es tóxica para nosotros o no, no nos aporta nada beneficioso, pues por desgracia hay que cortar esas cosas. Ya, pero es Aunque nos duela. difícil, ¿eh? Sí, lo sé, lo Sí, sé. sí, 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 yo creo que la gente que nos sigue también opinarán lo mismo, ¿no? Que el desvincularte de personas así es difícil y ya muchas veces no por ti, que también, pero por la otra persona que es como que pico y pala, ¿no? Y al final no termina por despegarse del todo, que yo lo entiendo, ¿no? Al final ha sido un apoyo para esa persona mucho tiempo, pero también hay que elegir tu salud mental y ya está. Y quería comentar Mm. contigo una cosa, fíjate. Es que, de hecho, tengo un vídeo en YouTube que lo subí el otro día porque me hizo mucha gracia y quería comentarlo precisamente un poco por esto, ¿no? Porque me salió un vídeo aquí en TikTok de otro chico que comentaba un vídeo de una pareja, ¿no? Que supuestamente eran influencers, yo no sé quiénes eran, pero me pareció muy curioso porque esta pareja decía que se querían ir de viaje, que habían pagado un viaje súper caro en plan rollo Punta Cana, me lo invento Mm. y que eso, y la chica decía, o sea, esto se lo explicaba ella rotundamente, que era por su bienestar emocional. Pero añado que se habían gastado dinero por encima de sus posibilidades, o sea que entiendo que habían pedido un préstamo o lo que sea, y me dio por pensar que creo que estamos elevando el término de bienestar emocional a un lugar que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, para mí el bienestar emocional no es irme de vacaciones a Punta Cana. O sea, si yo realmente no me encuentro bien emocionalmente, creo que busco herramientas o busco la forma. Creo que no tienes que irte a Punta Cana para encontrarte ni para encontrar tu bienestar. No lo sé, ¿tú qué opinas de todo esto? Porque a mí es que me voló la cabeza. Yo dije, no me lo puedo creer. O sea, que estemos elevando hasta este punto una palabra que, joder, al final creo que es importante en nuestro bienestar emocional de verdad. Pero ese punto, o sea, que yo entiendo que puedas cambiar de aires, que necesites, pero creo que no es la manera, o al menos para mi punto de vista, no lo sé. O sea, Mm. me dejó descolocada totalmente. Creo que es un tema un tanto complicado, ¿no? Eh, sí, te puede beneficiar irte de vacaciones, vale, pero si realmente no estás bien emocionalmente, no te sientes bien o te encuentras en una etapa de depresión o de ansiedad, creo que lo primero es buscar ayuda. Creo que es lo primero. Ya después hay otras cosas como irte de viaje o
Muchas veces también llenamos vacíos emocionales. Yo la primera, ¿eh? Que digo, pues me voy a Sí, comprar tal cosa que tengo muchas ganas y me lo merezco, ¿vale? Genial. sí, Pero ¿cuánto te dura ese bienestar? nada, un ratito. Cuando te lo compras, lo estrenas y listo. Entonces, pues sí, hay que hacer cosas que nos hagan sentir bien, pero si tú estás mal, emocionalmente y anímicamente, yo creo que es importante ponerle remedio. Y lo vuelvo a repetir, igual que te duele la cabeza o te duele el estómago y vas al médico, si no estás bien emocionalmente, pues psicólogo, terapeuta, coach, lo que tú quieras, pero Sí, 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 creo que es totalmente. muy importante buscar esa ayuda si no eres capaz de salir de ese bucle por ti mismo, claro. Sí, efectivamente. No, pero me ha gustado mucho eso que me has dicho de que yo también lo pienso, que al final intentamos llenar ese vacío emocional con cosas materiales que nos duran un ratito, bueno, materiales o un viaje, lo que sea, pero que es como que nos satisfacen en el momento, pero tú imagínate después de ese viaje a Punta Cana vuelves y sigues igual, o Sigues sea, no ha igual. cambiado nada, o sea, es como la euforia de preparar ese viaje, pero cuando vuelves sigues estando mal. Entonces creo que tendemos a justificar mucho las cosas y creo que tampoco es justo para nosotras. Yo prefiero que me digas, me voy a Punta Cana porque me da la gana. Y ya está. Pero que no lo justifiques porque encima te estás engañando. O sea, siento que cuando decimos este tipo de cosas es como, no te engañes. O sea, yo me quiero comprar unas botas, pues me las compro porque me da la gana. No por, y no lo voy a justificar con algo que no es. O sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, me ha gustado que opinamos parecido al respecto, que al final, pues bueno, Sí, no podemos justificar todo no. con eso. No, y al final ya te digo, tú cuando lo vives mismamente, es que yo creo que todos hemos dicho esa frase de me compro esto, me voy de viaje porque puedo, me lo merezco, porque lo necesito, sí está Sí, genial. Pero la realidad es que si hay algo roto en ti, cuando se pasa ese momento de estar en una nube, una euforia, o como tú dices, o yo qué sé, de felicidad, después te vuelves a chocar, sigue roto. Lo que está roto sigue roto, entonces hay que intentar sí, solventarlo y arreglarlo. sí. Y que además creo, mira, o sea, voy a añadirle un escalón más a esto. Creo que cuando tú te vas de viaje bajo esa premisa de bienestar emocional, creo que realmente, y te lo digo porque a mí me ha pasado recientemente, en plan, como que no disfrutas igual cuando estás mal que cuando ya estás bien. O sea, creo que es otro punto, ¿no? Pero bueno, esto ya es para cuando la gente vaya avanzando un poquito y pueda llegar a ese punto de visibilizarlo así, ¿no? Pero, y que obviamente no vas a dejar de viajar porque estés mal, obvio. Pero, pues eso, en que no tendamos a justificar todo por nuestro Mm. malestar, ni mucho menos. Así que, bueno, ahí lo dejamos como semillita para que la gente aprenda a decir las cosas como son. Porque yo qué sé, no tenemos que mentirnos. Si es que al final luego nos lo creemos y no tiene ningún sentido. Quizás sí que viene bien un viaje tú sola o tú solo. Eso lo Sí, recomendaría más porque ahí sí que te puedes encontrar más sí, que en un viaje con tus amigos, pareja, que está genial, como digo, pasártelo bien y hacer ese viaje. Pero quizá un viaje contigo mismo sí te ayuda a escucharte. sí, sí, Pero sí, eso una ya es barbaridad. otro tema. Eso ya es otro tema. Es irte tú Sí, y estar todo el día contigo, que al final es que te tienes que escuchar, porque te tienes que escuchar. Quizás te pueda ayudar también, pero bueno, que es un tema, ya te digo, es un tema complicado porque a veces puede hacer falta esa ayuda externa y no tiene nada de malo, no pasa nada sí, sí, por total. buscarla. Y nada, ya aprovechamos también para decir que estamos preparando un taller juntas para las personas que nos siguen y ya mandaremos inscripción cuando lo tengamos listo. El primer taller va a ser gratuito, así que todos los que queráis participar, pues estaréis invitados, os podréis inscribir. Sí, lo subiremos prontito con toda la info para que si os apetece pasaros ese ratito con nosotras y descubrir un poquito, pues eso que tenéis dentro. No sé, al final creo que muchas veces desconocemos aquello que tenemos, ¿no? Y es importante ponerle foco ahí. Así que, bueno, esperamos poder subir prontito toda la info por aquí o por nuestra otra red social. Y nada, y estaremos súper contentas y súper agradecidas de que os inscribáis y poder compartir ese rato con todos los que os inscribáis. Pues sí, ya Y iremos bueno, subiendo información.
Sí, sí, sí. Y nada, y bueno, que muchísimas gracias a todas las personas que se han quedado aquí con nosotras en este pequeño directo, que vamos a seguir haciendo. Posiblemente a lo largo del fin de semana hagamos otro. Y bueno, yo creo que la semana que viene también, así que ya iremos comentando de todas maneras. Gracias por las rosas también que estoy viendo, que Ay, mandáis por sí. aquí. Muchas gracias a todos. Nada, nos Venga, gracias, vemos. Elena. Chao. A Un ti. abrazo. Adiós, otro.